Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver cómo configurar Ralp Build en Brewfather. Este va a ser un vídeo muy cortito para ver cómo configurar Ralp Build en Brewfather para poder recibir los datos de densidad y temperatura en nuestro portal de Brewfather. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo primero de todo, nos vamos a loguear dentro de Brewfather con nuestra propia cuenta. Hay que decir que esta cuenta tiene que ser Premium. Dentro de la parte de configuración nos iremos a potenciadores y buscaremos RAPT. Lo activaremos y lo que nos hace falta es copiar este ID que es único para vosotros. Entonces, con este ID copiado, iremos a la web de Ralp Build. Una vez dentro de la web, deberemos de tener, lógicamente, el Ralp Build registrado con el portal. Entiendo que esto ya lo tenéis, si no, en la descripción del vídeo tenéis un artículo con la configuración de Ralp Build. Una vez dentro, en nuestro perfil nos iremos a Webhooks. Como veis, yo aquí tengo ya unos cuantos pruebas de pruebas. En este caso, el que vamos a ver es el de Brewfather. Si os interesa un vídeo de alguno de vosotros, lo podemos hacer, aunque los tenéis también en el artículo de la web. En este caso, lo que tendremos que hacer es crear un nuevo webhook con Brewfather Power Up, que es este de aquí. Una vez creado, simplemente le pondremos un nombre, el ID que nos acabamos de copiar, que nos ha dado al activar Ralp Build en Brewfather, y en Device activaremos los que queremos enviar. En este caso, yo tengo uno. Directamente activar. Con esto salvamos y ya estaría configurado. Lo único que tendríamos que hacer es volver a Brewfather, dispositivos, y como veis, en cuanto envía una lectura, nos ha enviado ya la densidad y la temperatura de nuestro hidrómetro. Para utilizarlo, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo también. Nos iríamos a recetas, una cualquiera, la que vayáis a utilizar. Esta, por ejemplo, en el apartado de hacer cerveza, en fermentación, podríamos añadir un nuevo dispositivo. En este caso le daremos a dispositivos y añadiríamos el Ralp Build. Le damos a adjuntar. Como veis, nos dice que esperemos un intervalo y en cuanto empezamos a recibir datos, nos va a aparecer nuestra gráfica de fermentación. 5 minutos más tarde. Como veis, en cuanto recibe el primer dato, nos empieza a crear nuestra gráfica de fermentación. En este caso, marcando una densidad de 1051 y una temperatura de 29,6 grados. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle a like y seguir el canal. Un saludo.